Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy y especialmente muchas gracias a vos, Delfín, por venir a regalarnos, nada, el placer de visitarnos acá en este espacio, este, trayéndonos este recomienzo con el seminario que nos convoca este año. Y bueno, antes que nada, hablando de recomienzos, hoy, como les había aclarado en el grupo, a la hora se va a cortar la reunión. Yo voy a mandarles un nuevo link, así nos volvemos a conectar y continuamos con la reunión, ¿sí? Lo voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. Este, así que bueno, bueno, Delfín, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno, primero, gracias, Juan Manuel Alfonso, como dice tu título. Ahora, Juan Manuel nos dice, gracias Delfín por regalarnos. Me parece que está esperando demasiado de mí y la verdad es que yo espero mucho de ustedes. Así que esperemos que sea esta una conversación, que podamos intervenir, que tomen la palabra, que discutamos, que conversemos, porque en donde estamos no es un seminario para regalar nada a nadie, sino para ponerse a trabajar, ¿no? Lo primero que quería decirles es, bueno, Roberto, que además de amigo mío, tenemos varias actividades inconfesas en conjunto, como una de ellas es una especie de dúo musical, lo quiero confesar, por supuesto él no lo va a confesar acá, un dúo musical que se llama Marca y Cicatriz. Así como escuchan, además de todo el psicoanálisis, el estudio y bla, 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 hay una otra cosa que nos conmueve y que tiene que ver con la música, con la interpretación y con la composición tanto de músicas y de letras. Importa porque me va a servir esto mismo para ir pensando lo que quería transmitirles. Les vuelvo a repetir, por favor, interrumpan, conversemos, que no sea esta una especie de transmisión tan universitaria como imposible. Lo primero que quería contarles o decirles o transmitir o conversar con ustedes es el lío en el que estamos, ¿sí? Lo primero que les plantearía con mucha prudencia es desanimarlos, incluso a viva voz, pedirles que no hagan esto y que no entren en el seminario 21. Lo primero que les plantearía. Porque entrar en el seminario 21 puede ser efectivamente volarnos la cabeza. Así que realmente les pediría, no cometan este tremendo error de meterse con este seminario, pero si lo hacen a riesgo propio, tienen que saber que todo cambia a partir de lo que acá se cocina. Eh, Meterse con este seminario conmueve todo lo que nosotros sabemos, incluso como somos pocos y nadie va a ponerse a discutir demasiado, creo que este seminario conmueve el fantasma psicoanalítico mismo. Después tendríamos que discutir qué quiere decir el fantasma psicoanalítico. Pero está la conmoción que genera, y para quienes quieran dar el paso, tienen que saber que este seminario comienza con Lacan diciéndonos que este es su pase. Y lo refiere al pase en términos de la conclusión de la cura. Pero bueno, si están acá es por algo, así que vamos a adentrarnos un poco. Primer cuestión, como una posición, lo que les voy a transmitir hoy, o intentar transmitir, no va a ser lo que les podría llegar a transmitir en 6 meses. Y esto tiene que ver con estar en el seminario 21. Porque creo fuertemente que el seminario 21 nos cambia, implica una permanente condición de estar todo el tiempo
pasando algo y que pase algo. Y esa otra dimensión es justamente, me parece, la dimensión del nudo, a la cual este seminario hace hincapié. Quisiera hacer un mínimo comentario de una cuestión para pensar un poco más. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene el seminario 21? Viene del seminario 20. Les voy a proponer que relean las últimas 2 páginas del seminario 20 y lo que ahí indica. Y es muy fuerte leerlo porque lo que ahí indica es un Lacan que está diciendo que está cansado de lo que está haciendo. Los dejo. Les digo hasta el año que viene, fíjense que nunca lo he dicho, por una simple razón es que nunca he sabido en 20 años si va a seguir el año siguiente. Eso forma parte de mi destino de objeto A. Y empieza ahí a hacer una referencia interesante Lacan y hace una especie de partición. A los 10 años me echaron, ¿sí?, del internacional y de lo que supuso ese cambio fundamental en la historia para el mismo Lacan. A los 10 años da el seminario aún y hay un punto de ese seminario aún que dice Lacan que lo que le faltó es ponerle al aún un basta. Y hace un pequeño juego y una pequeña apuesta diciendo: el próximo año estaré, hagan sus apuestas. El seminario 21, el seminario 20, perdón, es también un seminario de un basta. Un poco una posición cansada de Lacan en continuar. Entonces allí hay que leer ese final de su enseñanza en agregarle a su aún su basta. De alguna manera, Lacan está proponiendo cerrar su enseñanza en ese basta. Hay un texto que ha sido para mí central para orientarme, que es un texto que nos trajo Juan Carlos Indardo, Un suelo para la última enseñanza, donde propone varias cosas muy importantes, pero en lo que quería traer para la conversación que tenemos, es que justamente el planteo es que podemos pensar un suelo para la última enseñanza. Luego habrá que ver qué se construye sobre ese suelo. Y si vamos a pensar que se trata de construir a la manera de lo que fue su enseñanza hasta ese momento. Juanqui planteaba fuertemente, y coincido con eso, y lo dice Lacan, nosotros estábamos acostumbrados a pensar la transmisión de Lacan, la enseñanza de Lacan, por supuesto, la enseñanza bajo la lógica del discurso universitario, que era el que nos habitaba, una enseñanza pensada en bloque. Y teníamos el bloque de la primera enseñanza de Lacan, que era el retorno a Freud, el bloque que continuaba en relación a su invento, soy el objeto A, y estaba estructurado en bloque. Y lo que Lacan empieza a plantear en este seminario, en el 21, es un recomienzo textual en su primer palabra en nuestro seminario 21. Recomienzo. ¿Qué implica este recomienzo? Hay un sentido que podemos darle y Lacan pone en paréntesis toda su enseñanza, es decir, los 20 años de los 20 seminarios dados, más los seminarios clínicos que anticipaba, y plantea a partir de acá, del seminario 21, un recomienzo. Un recomienzo que implica repensar todo lo trabajado. Ahí hay un punto siempre conflictivo para poner a discusión, sobre todo en las escuelas de psicoanálisis, que este seminario 21 es un recomienzo. ¿Qué vasos comunicantes vamos a encontrar entre esta enseñanza y la anterior?
Siempre todo el mundo está muy preocupado por suponer que esta enseñanza no anule la anterior. Bien, toda una discusión. Sí, Hugo, levantaste la mano, Hugo. Desmuteate, Hugo, desmuteate o estás muteado. Quería decir que es verdad lo que decís. Nada más, por el momento, después diré una palabrita eventualmente. Pero es verdad que quieren darle continuidad a aquello que es una profunda discontinuidad. Bien. Me gusta que conversemos ese punto, me parece central. Todo lo que transmite Lacan en este seminario 21, y tomándolo como referencia, les vuelvo a proponer, tómense un minuto y lean el final del seminario 17 y el comienzo del 18, los primeros párrafos, el final del 18, el comienzo del 19, el final del 19, el comienzo del 20. Y verán cómo hay en Lacan una posición de hartazgo, pero ¿hartazgo a qué? Lacan, en una brutal honestidad, plantea en este seminario recomenzar. Pensar en una lógica continuista es no leer a Lacan en sus primeros párrafos. Primer cuestión. En el texto, Lacan plantea recomienzo, puesto que puesto que había creído poder terminar. Fundamental el punto donde Lacan nos transmite la creencia. La creencia es un sistema de lógica. Y entonces, si por la lógica voy a creer que puedo terminar, viene Lacan a plantear recomienzo, puesto que había creído poder terminar. Es lo que llamo, por otra parte, el pasado, el pase. Es un punto central. Porque, ¿qué plantea? ¿Qué nos pone en este rasgo tan central? Lo que hace Lacan cuando dice el pase es porque verdaderamente nos va a poner en la dimensión del pase mismo de Lacan. El seminario 21 comienza con el pase mismo de Lacan y el pase es pensado en lo que es el final del análisis. Hay tantas discusiones sobre qué carajo es el final del análisis, pero sí hay un dato que coincidimos los lacanianos, si se puede decir así, que es en la dimensión de ese punto de pase, hay el otro ya no existe, uno tiene la experiencia de que el otro no está. Y si el otro no está, entonces hay que inventar algo. Un invento de Lacan, efectivamente, fue el objeto A, si quieren, pero fue un invento en una lógica, diría, estructuralista. El invento de Lacan en el punto del seminario 21 es el nudo. El invento de Lacan del 21 es el nudo. No es que Lacan haya inventado el nudo Borromeo, pero sí, efectivamente creo que Lacan lo inventó para el psicoanálisis. Hugo, estás muteado. Seguís muteado, Hugo, te tenés que Sí, ya desmutear. sé, estoy mudo, sí, estoy mudo. Me gusta esa palabra nueva, muteado. Habría que ver qué hacen los psicoanalistas con esa palabra. No quiere decir que estás silencioso, pero bueno, dejo eso para otras discusiones para más adelante. Es verdad, pero hay que saber que con el objeto a diferencia de con el nudo Borromeo, Lacan tenía una historia, que era Melanie Klein.
Ojo, Sí, sí, claro. el objeto A que inventó Lacan tiene una historia psicoanalítica. Exacto, por eso decía, tiene una lógica. Exactamente. Pero el nudo Borromeo no. Exactamente. Y creo que es bueno para nuestros colegas, que ya lo saben, insistir sobre ese punto, donde hay una ruptura de Lacan con respecto al pasado psicoanalítico, ¿no? O sea, todo el pasado psicoanalítico busca un punto de origen. Lo que Melanie Klein, Rank, el trauma del nacimiento, todo, ¿de dónde empieza todo? Y lo único que hace Lacan es extraer el objeto A, que fue su gran invención. Pero el salto epistémico es el nudo Borromeo. Totalmente de acuerdo. Ese es un punto Es lo que quería central. decir nada más. Te Bien. dejo, perdóname. No, está muy bien. Ninguna molestia. Al contrario. El punto que trataría de ubicar es el de ruptura. ¿Sí? Porque me parece que la palabra de comienzo, digo, la ruptura tiene ese punto de caída de todo. Yo creo que hay una ruptura de Lacan, y por eso da el pase, y hay un de comienzo para tranquilidad nuestra. Y en ese punto, ya sin otro, Lacan verdaderamente se comienza. Entonces, tomar en bloque la enseñanza de Lacan, el Lacan del retorno a Freud, el Lacan del objeto A, es no haber pescado lo que a Lacan lo orientó siempre. ¿Qué fue? Para decirlo rápidamente, el vacío, el agujero. Lacan, desde el inicio de su enseñanza, le dio vuelta al agujero. Bien, ahora, el punto central es que tomar en bloque es hacer inexistente el agujero. Lacan se la pasó en toda su enseñanza hablando del agujero en lo simbólico, que un significante precisa de otro significante, porque si no, no significa, bla y bla. Es decir, tomar en bloque es hacer inexistente el agujero, por eso deviene allí una lógica del discurso universitario. Ahora, ya te paso la palabra, Hugo. Ahora, tomar en bloque, cuando Lacan piensa el nudo, nos permite jugar con otra lógica, que es, por ejemplo, la del tejido. Un tejido no es lo que tapa los agujeros, sino es un tratamiento posible de los agujeros. Agarren un tejido y verán que lo maravilloso de un tejido es que nos da la idea de ese vacío que es lo que interesa. Entonces, pero en ese punto tenemos que darle un estatuto muy especial a las consecuencias de meternos a pensar los nudos. No es joda, por eso les decía al comienzo, señores, les conviene no meterse acá, seguir con la ilusión maravillosa de que lo simbólico va a tocar lo real, eso parece que funciona, pero si se meten acá, estamos jodidos. Ya te doy la palabra, Hugo. Quería plantear esto. Lean el primer párrafo del seminario y el segundo, y van a notar que lo que plantea Lacan es dos nombres para el seminario 21. Un nombre, los no incautos y Serrán. El otro nombre, los nombres del padre. ¿Por qué carajo nos hace esto? Porque efectivamente nos está proponiendo, señores, quieren leer el psicoanálisis bajo la lógica del nombre del padre, lo pueden hacer. Quieren leer el psicoanálisis bajo la lógica de los no incautos Serrán, es otro camino. Sí, Hugo. Muy justo lo que decís. ¿Por qué? Porque ¿cómo dejó Freud para el mundo? Y dijo más, para aquellos que quieren continuar con nuestro trabajo,
El inconsciente es una X. El resto es preconsciente. Lean los últimos 3 textos de Freud. Nada más, no. Entonces, lo que hace Lacan es extraer el X y trabajarlo. O sea, ¿qué es lo que trabaja Lacan con el nudo Borromeo? El inconsciente. Que nadie sabe realmente lo que es. Ahora, si la gente cree que el inconsciente es lo olvidado, es porque ama la psicología. Exactamente. Pero en ese punto. Eso quería simplemente señalar porque me parece un punto esencial de lo que acaba de decir Delfín. Totalmente de acuerdo. La X que Lacan extrae en 20 años de su enseñanza, más los anteriores de los seminarios clínicos, ya dijimos, tiene el nombre del padre y la significación fálica. La X, a partir del 21, es los no incautos se equivocan. Entonces, las consecuencias son complejas y no son sencillas de poner en la práctica. Todo el mundo sabe muy bien los nudos no están en la clínica. Se ha dicho esto. No me parece que sea así. Exactamente al contrario. Los nudos siempre estuvieron en la clínica. El asunto es entender qué pasó y cómo y por qué la cáncer comienza. Una cuestión más. La idea de recomenzar está al inicio del 20. El 20 empieza diciendo, yo tendría que reescribir un seminario, el de la ética. Plantea que tiene que revisar. Así que la palabrita esta, recomienzo, la propuesta de Lacan es, vamos a revisar toda la construcción de saber hasta este momento, bajo otra lógica. Es tan fuerte que Lacan plantea, no sé cómo no se dieron cuenta los anatomistas que abrían los cuerpos, que el cuerpo estaba hecho de nudos. El punto es absolutamente central. Las consecuencias del nudo. Por supuesto que vamos a tener que meternos con que en sus consecuencias el imaginario, lo simbólico y lo real no serán lo mismo. Muchas digresiones tenemos que hacer con eso, porque, por ejemplo, nos hemos cansado de escuchar bajo todas las conferencias, hay que llegar al sinsentido, el significante sin sentido. Señores, si no hay el nudo, no vamos a estar en esa dimensión. Pero volvamos. Consecuencias del nudo. Efectivamente, lo imaginario, lo simbólico y lo real adquieren la misma potencia. Pero nos detengamos a pensar qué quiere decir que adquieran la misma potencia. Como decía Hugo, estamos acostumbrados a la lucubración histórica de todo lo que dijimos. Recuerden que la historia se nos vuelve una pesadilla enseguida. Si vamos a acostumbrarnos a la historia, acostúmbrense a la pesadilla. Que lo imaginario tenga la misma importancia que lo simbólico y lo real, desbarata la primera enseñanza. Porque la primera enseñanza estaba sostenida en suponer que se llega a lo real por lo simbólico. Esta afirmación deja de tener sentido. Era tal la construcción que además buscaba Lacan de poder llegar a algo real por lo simbólico, que derivó en un concepto que fue el concepto de la letra. La letra como el significante sin sentido, la última expresión simbólica que toca lo real. Eso esta es la primera enseñanza. Es más, podríamos
decir, la letra la piensa Lacan al modo de la ciencia, porque lo que busca Lacan es justamente no se cansa de intentar ubicar al psicoanálisis en la ciencia. Ahora, no se cansa de sostener al otro, es decir, tratar de ubicar al psicoanálisis en la ciencia. A partir del 21 y los seminarios que siguen, Lacan va a decir que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la ciencia. Y algo mucho más importante, que no tenemos más ciencia que la ciencia del Paleolítico. Está con todas sus letras en el seminario 24. Pero saquemos consecuencia de eso. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos más ciencia que en el Paleolítico. No es joda. Nos plantea una apuesta muy fuerte. A partir del 21, Lacan empieza con apuestas realmente fuertes. Anticipo algo, en el seminario 24 va a establecer el nudo de 6. Me adelanto, pero para tener idea de lo que está pidiendo Lacan, porque nos pide algo con el recomienzo. En el 24, cuando establece el nudo de 6 y establece todos los conceptos freudianos, el fantasma, lo real, simbólico, más allá del principio del placer, todas las cuestiones, dice, este es el nudo freudiano. Tomen ustedes partido. Espero que ustedes tomen partido. Está pidiendo, tomen partido. Partido por el nudo. Entonces, volvamos a la letra. ¿Querías decir algo, Hugo? Perdón. Sí, te agradezco tus comentarios, que me parecen muy esclarecedores. Y el primer comentario, bueno, hoy hacemos así, porque Cueva no está delante nuestro, pero bueno, así que me permito estos deslices. Cueva está en la cueva. Está donde se debe estar. Primer punto. Lo imaginario. Hay que saber que cuando vos hablas con dos personas, todo eso que decís es imaginario. Es como diciendo, decís boludeces. O sea, decís confusiones. Ahora, cuando uno lee Lacan del seminario Le non duc los no incautos hierran, dice que el simbólico mojado o tocado por el imaginario hace la religión, que es una de las cosas más serias al lado de la ciencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el imaginario para Lacan no es mejor que el simbólico y el real. Y más, digamos, es mucho mejor que todos los demás, porque es constitutivo del sujeto. Lo que pasa que, bueno, sabemos lo que hace la muchedumbre. Cree que lo imaginario es la imaginación. Tal cual. No tiene nada. La mala prensa de lo imaginario hay que recuperarla, porque Lacan va a llegar a decir en este 21 que lo imaginario permite masticar lo simbólico. Pero no nos adelantemos, que ahí vamos. Sí, porque sí, ese sí. es el punto central. Adelante. La letra al modo de la ciencia, como planteaba, hay que entender que Lacan abandona ese camino y hay que atravesar esa idea. Y va a plantear lo imaginario, hay que separarlo de lo yoico. No es yo me imagino, no. Lo imaginario lo va a plantear en otros términos. Y lo va a plantear lo imaginario como una intuición. Mira vos. Una intuición que se puede masticar algo de lo simbólico. Punto 1. Masticar no es pensar. ¿Sí? ¿Qué es diferenciar eso fundamentalmente? Masticar no es pensar. El pensamiento lleva a otra cosa. A lo religioso. Exactamente. Y a la existencia del otro. Y masticar toca un punto central, que es, yo luego de este seminario me pienso masticar una rica comida.
más allá de lo pulsional, capaz que hago sentir algo en el cuerpo. Así que hay ahí un lazo posible en eso. Pero pensar desde lo imaginario sería ser bocados de lo simbólico, que en sí mismo lo simbólico se nos presenta como lo que no se puede digerir. Lo simbólico es indigerible porque es ilimitado. ¿Se da cuenta que algo pasa? Esto está en las primeras páginas de nuestro seminario, ¿eh? ¿Cómo que lo simbólico es indigerible? ¿Y cómo es que lo imaginario permite masticar algo? ¿Cómo que lo simbólico es mortificante? Central. El resultado también de este seminario va a ser un texto enigmático que es la tercera, que es el seminario que estoy dando con otro colega. Entonces, el imaginario ya no es el velo que en una época suponíamos lo imaginario es ese velo que trata de convertir lo simbólico en algo digerible. No, lo imaginario ya no es ese velo. Hace que lo simbólico sea digerible. ¿Por qué lo simbólico hay que morderlo de a poco? Porque Lacan empieza a plantear lo simbólico como lo mortífero. ¿Cómo que eso es lo mortífero? Lo simbólico comienza a ser constituido para Lacan como la langue. Que sea mortífero empieza a hablar de la pulsión y la pulsión de muerte, que obviamente para Lacan es la única que existe. No le da demasiado crédito a la idea de una pulsión de vida. Sí le va a dar crédito a un goce del cuerpo, que es otra cosa. Pero en este punto empieza a hablar del concepto de la langue, y en la langue comienza a aparecer otra cosa, pero Lacan en este seminario comienza a establecer lo simbólico como la langue. ¿Qué es la langue? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Por qué cambia este nombre? Ya te doy, Hugo. ¿Por qué cambia este nombre? Sí, tranquilo. Sí. Después. Lo simbólico en el nudo ya no es palabra ni lenguaje. Es fuerte la cuestión. Si una pequeña anticipación, si lo simbólico no es palabra ni lenguaje, vamos a tener que pensar seriamente qué carajo es la interpretación. Guarda al piojo. Porque estamos estableciendo cosas complejas. Entonces lo simbólico, como la langue. ¿Qué es la langue? Ajá. Tendríamos que hablar muchísimo para darle alguna vuelta a eso, pero por lo menos sí podemos decir algunas cosas, que es que en la langue no existen relaciones posibles. A ver, estamos locos. Yo me entusiasmo mucho porque me genera una cosa realmente entusiasmante. ¿Qué pasó? Me fui. Sí, Bueno, sabía que había un cachito. digo, si lo simbólico es la langue, y la langue ya no es ni palabra ni lenguaje, y en la langue no existen relaciones, en la langue cada fonación es igual a otra porque tiene el mismo valor. Es igual a otra por el mismo valor, pero es absolutamente distinta. El absoluto es al estilo de Parménides de Platón, de la diferencia absoluta, ¿no? El uno de lo que plantea Platón en el Parménides, al final es ese uno de la diferencia absoluta. Entonces, la langue en la fundación no hay sino lo uno. Es de allí que también Lacan intenta dirigir la cosa hacia la letra, como el significante sin sentido, de lo absoluto. Bien, si cada fonación es igual y distinta absolutamente, pero nos encontramos con un lío porque
El significante y la falta estaban en una lógica simbólica permanente. Y Lacan eso lo sostiene. Dice, el simbólico está especializado en la falta, en el agujero. Pero va a empezar a plantear lo simbólico es un chancro. Pero, carajo, ¿qué consecuencias tiene decir que lo simbólico es un chancro? Así que cuando viene tu paciente y dices, usted soñó con su padre porque su padre lo estás inundando de sífilis. Es un poco problemático. Lo simbólico es un chancro. Página 48 del Seminario 21, como lo tengo yo acá, en mi versión. ¿Sí? Entonces, el significante de la falta tiene una estructura binaria que está fundada en su primer enseñanza. Lo que empieza a plantear acá Lacan es que la falta ya no es inherente a lo simbólico. Y Lacan tarda en ubicar dónde está la falta que le interesa al psicoanálisis, que es el Seminario 23, de la página 132. Adelante, Hugo, después sigo con esto. Sí, me permito estas interrupciones porque me parece muy particularmente rico lo que estás proponiendo. La conversación es mucho más rica. Digo proponiendo porque hay un desplazamiento que vos estás proponiendo que me parece fundamental y me permito acentuarlo. Lacan, desde el seminario aún hasta el final de su vida, al imaginario le da un papel fundamental. ¿Sí? Además le da un papel fundamental porque el imaginario es un hijo del narcisismo, o sea, del cuerpo. ¿No? O sea, sabemos que hubo un gran menosprecio al imaginario. Un profundo menosprecio. El Nudo Borromeo de alguna manera, trata de equipararlo, pero al final, en el seminario sobre Joyce, él dice, hay que rever la noción de imaginario. Que ya él venía trabajando sobre eso. El que no trabaja lo imaginario no entiende ni lo simbólico ni lo real. Ese es el único problema del imaginario, que es la única noción que Lacan no varió hasta el seminario 20. La mantuvo totalmente, yo diría, modificó el real, modificó el simbólico, le dio una forma, le dio otra, y a lo imaginario lo dejó estable. ¿Por qué? Porque el imaginario es lo que sostiene todo. Si no hubiese imaginario, si no hubiese ese tercer nudo, el resto se cae. ¿Por qué? Porque todo es bla, bla, bla. Y si no, se ocupa la ciencia. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que interesa, me parece, que así lo conversamos, lo que interesa en este punto es que creo también que hubo un tratamiento universitario, si querés, del concepto del imaginario. Lo que No, Lacan, perdón, no universitario, de los psicoanalistas. sí, pero digo como discurso, no como, No, sí, como yo hablo como institución, ¿eh? discurso. Los psicoanalistas se encargaron de que el imaginario no funcione. ¿Por qué? Porque los comprometía a ellos. Sin duda. Nada más que nada menos que por eso. Sin duda, por supuesto. Tanto Porque es como así, ellos, el imaginario, la no, primera imaginación es lo que funda el psicoanálisis. O sea, yo lo amo a usted porque se parece a mi padre. Es una ecuación del amor. sí, me hiciste acordar una cuestión sobre lo imaginario, que era tan tremendo lo imaginario, más allá de los lacanianos. Los freudianos, por ejemplo, había un analista del Internacional que recomendaba usar el mismo traje y la misma ropa todos los días para no modificar absolutamente nada. Bien. Pero eso no solamente lo de la IPA. Acá en Argentina yo conozco muchos de la IPA que hacían eso. No cambiaban el color de las paredes, no ponían un cuadro. ¿Por qué? Porque el analista tenía que aparecer como el otro no barrado. Bien.
En que esta no tenía noción. gusto, que no tenía placer, y que después hacían algunas chanchadas por ahí, pero bueno, eso es otra Como cosa. este señor que recomendaba usar el mismo traje, se terminó casando con su paciente, que es la Sí, chanchada que decía. no Pero, quisiera entrar, no, no vamos a entrar en detalles que los dos conocemos. Pero me pero, parece que lo que es importante que sea remarcar que vos decís, y me parece muy importante para este seminario. Ojo, estimados colegas que van a tomar el psicoanálisis después de Hugo Freda y de Delfín. Además es el Delfín Leguizamón, ojo, no es chiste ese apellido, porque se pueden empezar muchas cosas a partir de ese apellido, ¿no? El mío no vale para nada, es de un calabrés de Italia, pero Leguizamón en Argentina hay que dar unos cuantos kilómetros hacia el norte y verá lo que se pasa. Se pueden imaginar muchas cosas. Pero aparte de eso, sin el imaginario, el real y el simbólico no existen. Es lo que hay que saber, porque es constitutivo del sujeto. Las palabras están antes y después, pero no en el punto donde el sujeto se constituye. Cuando el nene se mira al espejo y dice, ¿quién soy?, hace del imaginario una función del ser. sí, incluso ese punto. Bueno, dejo ahí, perdóname, Ese punto. Nos Delfín. vamos un poco de lo que venía planteando, pero está muy bien. Lo que planteaba Lacan del imaginario, a partir del 21, hace una relectura también de su estadio del espejo, una relectura, y entonces se encuentra datos muy importantes referidos a Lacan, y va a plantear al sujeto humano, al prematuro, al animal, al cuerpo biológico prematuro humano, inundado de Lacan, enloquecido por Lacan, tal cual como las alucinaciones de Joyce, enloquecido por Lacan, pero es en el júbilo de reconocerse en el espejo, en donde pone una manera de hacer con Lacan que no le destruya la pantalla. Ahora, ese júbilo no está inscrito en el ideal del yo. No. Anterior. ¿Ah? Hay un dato interesante para pensar. Para Lacan, y con el 21 podemos volver a leerlo, la cosa se inicia en el júbilo anterior a la lógica del nombre del Padre con su deriva del sentido. Y el primer encuentro para Lacan es un goce en el cuerpo. Dato absolutamente fundamental. Pero vamos ahí. No sé cuánto tiempo tengo que quisiera que conversemos. Es hasta la 1:30, Juan Manuel, ¿no? Sí, no tenemos horario de final. Sí nos quedan, creo que un poco menos de 10 minutos para que se corte Bien. la primera reunión y Vamos, ahora les por favor, envío si el alguien link. más quiere intervenir, hable. Que conversar, Hugo, me parece que es como la manera. Si no, no hay La manera. única. No, es una boludez. Además, los psicoanalistas piden que se hable. Yo a veces pienso que no quieren que se hable, pero bueno. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Lacan, Estoy totalmente de acuerdo con eso. A los bien. psicoanalistas les gusta que los pacientes hablen como ellos piensan. Exactamente, bien. El único que no pensaba así era Lacan, que conocí personalmente, Sí. no solamente en su seminario, sino en su casa. No porque fui paciente ni nada por el estilo. Pero bueno, Lacan no pensaba de la misma manera. No. Lacan pensaba Lacan lo con que los quería era la libertad del decir. Pero evidentemente estaba en una cultura que estaba con sus amigos, Dalí, Picasso. Era una banda de hacer lo que quiera, no esto, viste, de mi cuerpo hago lo que yo siento, no tenía nada que ver con eso. Ellos hicieron del cuerpo lo que quisieron, entre otros el estadio del espejo. Bien, exacto. Porque el estadio del espejo es una concepción del cuerpo. Sí. A diferencia de los que se hace ahora, es que cuando Lacan hace eso, lo que determina no es una imagen, sino un ser. S-E-R. Soy ese que me miro. ¿Qué es lo que le pasa a Juanito
cuando se le mueve su pequeño pene? Él no se pregunta por qué se mueve, sino se pregunta quién soy. Bien. Grave error. Ir por la búsqueda del ser nos lleva a un enorme fracaso. Pero bueno, la falta, decíamos, la falta ya no es inherente a lo simbólico. Esto es fundamental entender. La falta no es inherente a lo simbólico. Para nada. Y acá tarda en ubicar justamente dónde está el agujero, ¿no? Seminario 23. Dice acá, lo simbólico se distingue por especializarse. Si puede decirse así como agujero. Pero lo sorprendente es que el verdadero agujero está aquí donde se revela que no hay otro del otro. Este agujero que nos indica Lacan lo ubica entre lo real y lo imaginario. Las consecuencias de esto tenemos que poder pensar cómo es. Es decir, lo simbólico se especializa en la falta, en el agujero. Efectivamente, no podemos, por ejemplo, en mi biblioteca, no podemos decir que me falta un libro por lo imaginario o por lo real. Miro mi biblioteca y es lo que hay. Si me falta un libro es por una elucubración de lo simbólico. Pero decir que el agujero que interesa está entre lo imaginario y lo real es precisar una cuestión que es un goce en el cuerpo. Había una pregunta en el chat, ¿verdad? Que decía... perdón, había dos. ¿Será posible pasar el texto? Está en internet. Si vos pones un suelo para la última enseñanza, está. La otra pregunta, ¿podrías repetir, ampliar esa idea del primer encuentro del parletre con el cuerpo? Bien. Si plantea que el agujero que interesa es entre lo real y lo imaginario, Lacan, cuando empieza a hablar de estos tres registros, va a plantear el imaginario es el cuerpo. Tiene muchísimas consecuencias que nos demoraríamos muchísimo tiempo, pero es como para introducir pequeñas cosas. Y va a plantear justamente en el lugar de ese agujero, va a poner en el seminario 23, lugar de no hay otro del otro. Y allí inscribe un goce otro. ¿Qué es un goce otro? ¿Cómo vamos a pensar el goce? Es decir, Lacan le demos lugar al cambio que genera. Cambia de lugar la falta y el agujero. Las consecuencias son enormes. Así que del chancro simbólico lo va a poner un goce, va a ir del chancro simbólico a un goce en el cuerpo. Entonces, ¿qué es el chancro? El uno es la LAN, pero es cuando empieza a transmitir, ¿qué es la LAN? La LAN es un goce. En la LAN hay goce. ¿De qué goce se trata? De un goce fuera de cuerpo. Y plantea lo simbólico, hace un borde con el goce fálico. Si ustedes siguen el toro, verán que lo simbólico hace un borde con el goce fálico. Con el goce del sentido. El goce fálico hace borde con el sentido. En ese punto la búsqueda del significante sin sentido se vuelve imposible, pero el seminario 21 produce un texto en Lacan, que es la tercera. Bueno, ¿continuamos? Sí. Faltan un par que se vuelvan a conectar, pero sí, ya somos 32 de nuevo. Yo a las 1:30 tengo que retirarme porque me esperan mis queridos consultantes en el consultorio a ver cómo los voy a interpretar, por el nombre del padre o por los no incautos llevan. Esto que parece un chiste es profundamente el punto de tensión que nos pone este seminario, ¿sí? En lo que veníamos planteando,
con la lang. La lang que tiene ese goce sentido. La tercera es un capítulo desesperado en la vida de Lacan. Desesperado, ¿sí? Es el escrito que intentaba del 21, escrito absolutamente fallido. Desesperado porque él lee la tercera y todo el tiempo empieza a saltearse partes, a no poder transmitirla, a no poder leerla del todo. De hecho, no existe un escrito de la tercera, sino una transcripción de lo que ahí iba diciendo Lacan, que luego fue establecida por Miller. Pero tomemos ese dato de la dificultad de una tercera que tiene 30 páginas y que tenía 40 y pico, o no sé cuántas, no importa, 60, eran muchos más. En la tercera, él ubica en los títulos que pone Miller, que es absolutamente formidable, la manera en que Miller titulaba los textos de Lacan son brillantes, hay que decirlo, siempre fueron fascinantes. En uno de ellos dice, el inconsciente, un saber que se articula a partir de la lang. Muy bien, nosotros acabamos de decir que la lang, hecha de estos fonemas, que son todos iguales en cuanto a su valor posicional, valen todo lo mismo y son todos absolutamente distintos. Que no hay uno que lo distinga y que no hay uno que necesite de otro. Eso quiere decir. Que no haya relación quiere decir que un significante no precisa de otro significante para la lógica de lo que quiere decir. Por eso le interesa la escritura china. Por eso se va a esas escrituras en otros horizontes. Los ideogramas le fascinaron a Lacan, los ideogramas chinos. En una sola escritura había un confín de sentidos. La escritura china no es como la nuestra, que es supuestamente alfabética y entonces juntamos letras. Es muy complejo lo que sucede. Muy bien. Decir que el inconsciente es un saber que se articula a partir de la lang y decir que la lang está hecha de un goce fálico fuera de cuerpo nos ubica en un contexto que hay que discutir y hay que cernir mucho y hay que transitarlo para no repetir como loros y tratar de hacer con eso. La tercera es un texto donde va a plantear con toda la claridad la implicancia de suponer el goce fálico como goce fuera de cuerpo. ¿Qué quiere decir fuera de cuerpo? Que no hay ninguna posibilidad de inscripción, por un lado, pero por otro lado, que sea un goce fuera de cuerpo, quiere decir que es el goce que rompe la pantalla que intenta armar un cuerpo. Bueno, estamos en un quilombo, nuevamente. Suponer, porque nosotros teníamos cierta teoría de que el nombre del padre que venía a hacer toda una articulación metafórica con ese deseo de la madre para poder ubicar una X del sentido, un sentido que era el sentido fálico. Señores, el falo está en un goce fuera de cuerpo, que además rompe la pantalla. Que rompa la pantalla implica lo que le pasó a Joyce, que un día su cuerpo se le cayó como una cáscara. Es decir, como decía Hugo, sin imaginario no podemos vivir. Y si se te cae la cáscara, no hay forma de continuar viviendo. Uno tiene que hacer algo con eso. Pero entonces, la lang, en esa relación al goce fálico, fuera de cuerpo, va a plantear una vuelta para pasar a decir algo de lo real. Y empieza Lacan a plantear en el texto que la realidad tiene un sostén imaginario.
no es lo real. Traté de ubicar alguna cuestión sobre lo imaginario, sobre lo simbólico, ahora sobre lo real para poder articularlo. La realidad tiene un sostén imaginario, no es lo real. Todo lo que hacemos tiene un sostén imaginario. La interpretación que damos con tanta justicia y decimos que bien que Dios ha creado, tiene un soporte imaginario, no es lo real. Entonces, vamos a buscar lo real. ¿Sí? Nuestra orientación clínica va a ser que el paciente busque lo real. Lo real, señores, va a ser la muerte, en el mejor de los casos. Entonces, si lo real no lo podemos abordar a partir de lo simbólico, porque se nos vuelve la realidad imaginarizada, acá plantea con todas las letras, ¿qué es lo real? Lo real es el calce del nudo, nada más. Y dice algo más, fundamental. Seminario 23, página también 132. Señores, lo real está en suspenso. Suspenso. Vamos a suspender la referencia a lo real. Entonces, si buscamos algo real por lo simbólico, llegamos a la muerte, dado que el goce fálico está fuera del cuerpo. ¿No será una mejor orientación buscar un goce en el cuerpo? Esto quería transmitirles. Sí, Hugo Freda, conversemos un poco. Adelante. Sí. Me voy a desmutear. Estás desmuteado ya, ¿eh? Palabra que me da asco. Les aclaro. Pero me parece que lo dijo Delfín recién, es muy importante. Porque ubicar la función fálica fuera, sino como orientadora, lo que desplaza es el Edipo. Porque hay que entender que la función fálica de la cual él nos está hablando desplaza el Edipo freudiano. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el 89,9% de las interpretaciones que hacen los psicoanalistas no sirven absolutamente para nada. O sirven para el nombre del padre. No, o sirven para el Edipo y para estar tranquilos ellos. Exacto. Que es otra cosa. Es otra cosa. Poner la función fálica fuera es empezar a saber quién carajo determina el orden científico de lo que estoy haciendo. Ojo, porque lo que dijo Delfín, casi yo diría con una guitarra de 6 cuerdas, es una orientación clínica mayor. O vos pones el falo adentro o vos pones la función fálica afuera. Si la pones adentro, es el Edipo. Y Freud constituyó de eso el psicoanálisis. Si la pones afuera, es una función lógica que determina la orientación de la cura. O sea, no es solamente es un problema teórico, no, es un problema práctico. Por eso viene a colación de lo que él dijo, la langue, cuáles son las primeras órdenes, qué te dijo tu papá, tu mamá, el colectivero, porque de pronto lo que puede ser función fálica para cada uno de ustedes y para mí también, no es lo que dijo mi papá, mi mamá, puede ser lo que dijo el portero de la escuela. Yo me acuerdo, aunque sea tengo algunas funciones fálicas de algunos amigos del barrio, que todavía no me las puedo olvidar, más allá de que empiezo a tener problemas de memoria. Pero ubicar la función fálica afuera es darle un valor lógico, no biológico. Y me parece que esto para lo que puede ser una transmisión de la enseñanza de Lacan es fundamental. Porque Lacan, durante toda, yo conozco su enseñanza presencial, yo diré, después a partir del seminario aún,
hasta el final de su vida y todo lo que hizo Miller después, primero es eso. Segundo, quería hablar de la tercera. Algo que dijo Delfín rápidamente y que me parece fundamental decir. Sin Miller la tercera no existía. Hay que saberlo, nos guste o no. Eso es otro problema, del cual no me voy a interesar. ¿Por qué? Porque la tercera fue un texto que Lacan dijo una vez, 2 veces, 3 veces, y que como Lacan, como Miller era un lógico, o sea, Miller fue el único analista que entró a la escuela del campo lacaniano, de la escuela de Lacan, sin ser analista, sin haber pisado un análisis, sin haber visto un solo paciente, fue el único. ¿Por qué entró? En función del episteme, de lo que él sabía. Y no hay que olvidárselo. Porque si no cree que él entró porque tenía lo que se llaman experiencias. Entonces me gusta mucho a mí Mao Zedong. La experiencia es una linterna que se cuelga detrás del cuello para iluminar el pasado. El que determina la orientación de la tercera es un tipo que nunca había visto un paciente, pero era un lógico. En esto que decís, Hugo, porque me parece que hay que leer la primera página del seminario, o ponemos el falo en un lugar o lo ponemos en otro. O Sí, ponemos señor. los nombres del padre o ponemos los no incautos yernos. Sí. El seminario, cuando dice las dos posibilidades, también dice los nombres del padre. Voy a leer. Dice los nombres del padre. Es decir, aquello de lo que prometí no hablar nunca más. Claro. El que cree en las promesas es un boludo. Pero en ese sentido también da una idea de su recomienzo. Obviamente. Podemos seguir con el nombre del padre, pero no es lo que sigue Lacan. Dice ahí muchas cosas. Él se venga. Primer punto. Los trata a las escuelas psicoanalíticas de tontos. Me echaron en el momento justo que yo los ponía en cuestión, dice, porque se organizaron las escuelas psicoanalíticas en función del nombre del padre, cosa que sigue existiendo todavía. Todavía. Por eso no es una asociación científica. ¿No? ¿Y qué abordás lo que vos planteaste, Hugo? ¿Qué es sobre el ser? Que también está en la pregunta que planteaba una persona ahí en el chat. Si hay otras preguntas, adelante, porque si no, nos dormimos. Pero esta cuestión del ser, porque recuerdo una charla que dio Juan Quindar. Juan Quindar fue mi amigo, no fui paciente. Sí, ya lo sé. Paciente, fue mi amigo. Y no solamente amigo de charlas científicas, además. No. Amigo de grandes guitarreadas, pero además fue su alumno, ¿sí? Y debo a él mi reconocimiento en esto. Pero decía una cosa bien interesante. Decía cuando Los dos teníamos un gran maestro, que era él y yo. Yo no fui amigo de Indar, pero los dos teníamos alguien que orientó la cosa, que fue Oscar Mazota. Sí, pero déjame una digresión con ese mismo punto. ¿Qué fue? Oscar Mazota se juntó con Juanqui para que Juanqui le explicara qué significaba el sujeto recibe su mensaje en forma invertida, porque Mazota no la entendía. Está muy bien, claro que sí, pero eran discusiones, porque pero digo, lo que decía Juanqui es que la escuela, la EOL, fue creada para ser un instrumento, es decir, un instrumento de trabajo, un instrumento de producción, un instrumento de pensar, de discutir, de hablar. El riesgo que le daba a la escuela, de la orientación lacaniana, es que la escuela se convierte en un ser.
Es decir, que pase a ser la EOL, que cumple años, que la festejamos los cumpleaños, que le festejamos sus cuestiones. El viejo está siempre en ese punto. Está en el ser. La lógica del ser precisa necesariamente de la estructura de los nombres del Padre. Estamos en otra lógica, pero entonces, no se trata del ser. ¿De qué se trata? De hacer posible una existencia. Ahora, si vamos a hablar de la existencia, por eso decía, no deberíamos orientarnos en obtener algo de un goce en el cuerpo. Supongo que todos vieron el video con el Juxtapoz de Lacan, que Beatriz Somel y todo eso. Bien. Mucho para discutir allí, pero si se trata de obtener un goce del cuerpo, tenemos que empezar a pensar cuál es la lógica de la interpretación. O dicho de otra manera, ¿cuál es la eficacia de la interpretación? Porque en la eficacia de la interpretación vamos a encontrar muchas cosas. Y me ha pasado que habrá sido una interpretación como articulación significante con una equilibración de saber muy importante, pero quizás el apretón de manos tuvo un efecto interpretativo de otro orden. Sí, Hugo. Sí, con respecto a la interpretación, es un problema muy serio. Hay que leer el seminario Le Nom du Père, los nombres del padre, Le Nom du Père, los incautos, etc. Bien. Porque en ese seminario, y mismo en las referencias que hace Miller después en Respuestas de lo Real, Lacan traza las líneas de la interpretación. Son dos. Primero, el analista no habla, interpreta. O sea, silencio absoluto. Como los dioses, de alguna manera. Si me permiten la digresión. Eso no lo dice Lacan. Segundo, la sesión es corta. Y lo más corta posible. ¿Para hacer qué? O sea, da una lógica de la interpretación a partir de lo que él dice. Que lo real responda. ¿Y cómo responde? De esa manera. Podemos no estar de acuerdo en ese momento, porque hay gente que me dice, lo que pasa que acá en Argentina... No, yo no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de psicoanálisis. Le demos una vuelta. Muy de acuerdo, pero me parece lo que... Lo dice él, no lo digo yo. Muy de acuerdo, pero pensándolo en justamente conmover absolutamente la estructura de la cosa. Porque si ustedes salen ahora corriendo y al próximo paciente hacen un silencio absoluto y lo atienden 5 minutos, eso no quiere decir que hayan tocado absolutamente nada. No, pero al analista sí. Analista sí. Eso iba a decir. El problema no es el paciente. Bueno, exactamente. Es que esa es una gran indicación. Exactamente. Eso es científico. Es una gran indicación para el analista. Claro, no es para los pacientes. Es para el analista. Entonces, si no, vayan a ver a los cognitivistas que le dan sesiones de 1 hora y media y le explican cómo pensar. La dirección de la cura y los principios de su poder los debemos de leer a partir de estas cuestiones. ¿Sí? Obviamente. No se conduce al paciente, se conduce la cura. Y para conducir la cura hay reglas. Y para conducir la cura a partir del seminario 21 se trata de un goce en el cuerpo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero se trata de una orientación. Entonces, justamente, todos desarrollos enormes, sigue Lacan, se toma sus tiempos, pero sigue y da 27, hasta el seminario 27.
clases muy cortas, muy complejas, muy difíciles, pero hay un seminario que se llama Momentos de Concluir. Muy bien. Estuve presente. Bueno, genial. Momentos de Concluir. Y sigue 2 seminarios más, el 26 y el 27. Entonces, interesa lo que empieza, quiero transmitirles un poco qué le pasa a Lacan o cómo lo interpreto yo. No son, esto por supuesto también me lo enseñó Juan Quindar, que lo pude leer con él en los seminarios y demás, pero son momentos de concluir como quien concluye las primeras verdades del psicoanálisis. Es decir, son conclusiones de su trabajo. Las conclusiones que Lacan saca de toda su historia como enseñante son las conclusiones sobre el nudo borromeo, sobre lo simbólico y sobre la primera enseñanza. No se concluye, se infinitiza absolutamente todo. Es importante poner en relieve que lo que le interesa a Lacan es poder concluir algo. Lacan estaba muy preocupado que el psicoanálisis no cayera en manos de los curas, los débiles mentales o lo que fuera. La idea de Lacan es poder concluir con algunas verdades primeras. Esto es muy importante. Sí, Hugo. Sí, tenemos 6 minutos para terminar. Yo también me ocupo de los minutos. Pero lo que dice Delfín es fundamental. Porque que Lacan concluya con el nudo borromeo quiere decir que revisó toda la obra de Freud, no hay continuidad. Les guste o no a los psicoanalistas. ¿Y a quién? ¿Cuál es el primero que no le gustaba el nudo borromeo? Lo dice él mismo, es a Miller. ¿Por qué? Porque la lógica topológica de Lacan rompe con la lógica, yo diría, matemática, con la lógica, yo diría, significante a la cual Miller está muy, muy, muy ligado. Y presten atención, si tienen ganas, yo he participado a todo eso de cuerpo presente, porque el día miércoles era un día que yo lo único que hacía era los seminarios, durante casi 20 años o 30, hay un problema. El momento que... ¿cómo hacía Lacan para oponerse? ¿Cómo hacía Miller para oponerse a Lacan? Y este es un problema serio que los psicoanalistas tienen que empezar a entrever desde el punto de vista epistémico, clínico. Totalmente. No una cuestión para aclararnos también. Sin Miller no habría Lacan en muchos sentidos. Punto 1. En ninguno. No habría ni la MP, ni la gigantesca obra de Miller es de una formidable excepcionalidad. Pero Miller fue una orientación necesaria como concepto lógico. Pero Miller, con su orientación, por nuestra debilidad mental, no la de él, la nuestra, nos provocó una enorme comodidad. Entonces, cuando el que orientaba ya no nos orienta, nos florece una debilidad mental o nos ponemos a trabajar. Entonces, efectivamente, Miller con los nudos siempre estuvo esta posición. Pero ir a los nudos es continuar sin el otro que oriente, lo cual implica conocerlo muy bien. Es imprescindible conocer al dedillo a Miller, obviamente a Lacan, pero... Y también a Freud. Eso quería ir. En el seminario 24, en esta parte que les plantea,
se las dije, pero las podemos leer. ¿Cómo designar de manera homóloga las 3 identificaciones distinguidas por Freud? Señores, seminario 24, y Lacan está hablando de Freud. Y no de cualquier cosa. De las identificaciones. Por Freud, la identificación histérica, la identificación amorosa, llamada el padre, la identificación del yo, que yo denominaría neutra. ¿Cómo repartir estas 3 inversiones de toros? Es indispensable entender los toros con sus inversiones para entender las identificaciones, pero es otro tema. Y va a decir, aquí está la cuestión sobre la que me gustaría tengan la bondad la próxima vez de tomar partido. Cuando viene Lacan a América, a Caracas, dice, yo soy freudiano. Sean ustedes lacanianos si quieren. Sean ustedes lacanianos es tomar partido por el nudo Romeo con Freud. Lacan realizó toda la obra de Freud para también pensar la lógica del mundo. Les agradezco enormemente la posibilidad de conversar con ustedes. Gracias, Hugo, por tus comentarios, porque si algo me sucedió, es un entusiasmo a nivel del cuerpo, así que me hicieron disfrutar un poco también de un goce del cuerpo por el entusiasmo de compartir con ustedes estas elucubraciones, que como les dije al comienzo, en 6 meses, ojalá piense totalmente distinto. Eso también es el nudo europeo. Muchas gracias a vos, Delfín, muchas gracias a Hugo. Fantástico el encuentro, la verdad que muchísimas gracias. Y Muy bueno, bien. gracias a todos los que participaron. Nos encontramos entonces en 2 semanas con la clase que nos va a regalar Hugo. Una cosa más. ¿Tiene grabadas, Juan Manuel? Sí. Ay, sí, porque me encanta. Una cosita más. Nuestro amigo Roberto Cueva está en Japón. Parte de lo que estuvimos hablando, hay una película que les recomiendo, que se llama Perfect Day. Sí, De Wim Wenders, Perfect Day. Gran película. Es una cosa muy impactante esa película. excelente. De ese sujeto que todas las mañanas mira el cielo y siente la distancia de un goce en el cuerpo. No hay mucho más. Y que puede jugar con las sombras. Y que puede jugar con las sombras. Sí. Sabe del semblante, pero lo hace propio en un goce posible para él. Es incomprensible para todos los demás. Uno lo ve y nadie entiende qué hace este tipo. Es para él una manera de gozar de algo de la vida, sin tanta pulsión de muerte que hoy nos habita. Hoy nos habita una pulsión de muerte en el odio y en la locura que estamos viviendo. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Chao, muchas gracias y muchas gracias a todos. Chao. Hablamos, Juan Manuel, hablamos próximamente. Sí, vos. Chao.